Hemos estado revisando en programas anteriores algunas de las implicaciones y recomendaciones que la Escritura nos da para los casados, para los matrimonios. Pues el día de hoy, hablando del matrimonio, quiero que nos leas, Maru, el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, versos del 11 al 16. Con mucho gusto. Y obraba Dios milagros extraordinarios por medio de Pablo, tanto que en aplicando solamente los pañuelos y ceñidores que habían tocado su cuerpo a los enfermos, al momento las dolencias se le quitaban y los espíritus malignos salían fuera. Tentaron asimismo ciertos judíos exorcistas que andaban girando de una parte a otra el invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús, diciendo: Os conjuro por aquel Jesús a quien Pablo predica. Los que hacían esto eran 7 hijos de un judío llamado Exeba, príncipe de los sacerdotes. Pero el maligno espíritu respondiendo les dijo: Conozco a Jesús y sé quién es Pablo, mas vosotros ¿quién sois? Y al instante el hombre que estaba poseído de un pésimo demonio se echó sobre ellos y apoderóse de 2 y los maltrató de tal suerte que los hizo huir de aquella casa desnudos y heridos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí 2 diferencias. Nos dice la Sagrada Escritura que la gente que sabía que Pablo era un enviado del Señor, y sabiendo pues que había recibido esa potestad venida de Jesús de sanar enfermos, de predicar el Evangelio, y viendo que siempre andaba tan lleno de gente que quería ser escuchada, bueno, pues entonces llenos de fe, sabiendo que aquel hombre estaba unido y enviado por tocarlo, con pañuelos, con ceñidores, y estos iban y se los ponían a los enfermos, a los oprimidos por el demonio, y eran sanados y liberados. Viendo esto, dice la Escritura, los hijos de un personaje del linaje pontifical quisieron repetir lo que Pablo, utilizando el poder de Jesús, el poder de su nombre. Veían que siempre que Pablo decía: te ordeno en el nombre de Jesús que salgas, salían los demonios y la enfermedad era sacada. Entonces ellos quisieron usarlo como negocio y fueron a querer expulsar los demonios que lastimaban a un oprimido. Y mencionaron el nombre de Jesús: te ordenamos en el nombre de Jesús, aquel que predica Pablo. Y el demonio dice: pues yo sé quién es Jesús y quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y abalanzándose el oprimido, el poseso, sobre ellos, los mandó sangrantes y desnudos. Esto mismo está pasando en muchos hogares. Muchos jefes de familia que están siendo en estos momentos irrespetados por sus hijos y por su esposa. Pero yo diría: viejo, ¿cómo quieres pues que te respeten? Si estás separado de la autoridad, no estás unido a Cristo como lo estaba Pablo, en cuyo nombre y en cuyo poder mandaba y tenía autoridad sobre la misma enfermedad y sobre los mismos demonios. Tú has sido puesto como jefe de tu familia, pero estás perdiendo la autoridad porque te has separado de aquel que te la da. Mientras tú no estés ejerciendo esta autoridad de cara a Dios y unido a Él, significa que vas a estar abusando de esa autoridad y vas a estar haciendo mal uso de esa autoridad, como estos exorcistas ambulantes hacían mal uso o querían apropiarse de una autoridad
sin estar unidos y sin tener compromiso con aquel que les daba la autoridad o les podía dar la autoridad. Recordemos que toda autoridad viene de Dios. El mismo Cristo decía a Pilato cuando éste lo cuestionaba y le decía: ¿a mí no me contestas? Yo que tengo autoridad sobre ti para dejarte libre o matarte. Y Cristo le respondió: tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si no se te hubiera dado de lo alto. Significa que hasta esta autoridad impuesta, no en forma democrática, en la que mandaba Pilato, sino impuesto por el imperio y las lanzas y espadas de los romanos, era una autoridad que de Dios venía, porque dice la Escritura que un buen o un mal gobierno es permitido por Dios para exaltar las virtudes de un pueblo o para reprimir sus pecados. Entonces la autoridad con que manda un padre o una madre viene de Dios, pero para ejercerla hay que estar unido a Él, si no se pierde la autoridad y se convierte uno en un usurpador de la autoridad, como lo quisieron hacer los hijos del tal Exeba, aquel personaje del linaje pontifical. Cuando detienen, por ejemplo, a un muchacho, la noción de autoridad se ha perdido y no se sabe de dónde viene. Cuando un muchacho es detenido por alguna infracción que cometa y mandan llamar a sus padres, generalmente al padre, y si el padre les dijera: bueno, pues ¿por qué me mandaron llamar a mí? Bueno, pues porque eres el mayor. No, pues la mayor es su mamá. A lo mejor de verdad en años es mayor la mamá que el papá. ¿Por qué entonces, si no es la razón la edad por la que me mandan llamar, por qué otra razón me mandan? Bueno, porque tú tienes la obligación de enseñar a que ahora está detenido. No, pues si esas vamos, llamen al maestro o la maestra, que es la que pasa más tiempo educándolo. No. Como se ha alejado el mundo de Dios, ha perdido la noción de dónde viene la autoridad. La autoridad viene porque es la voluntad de Dios que el hombre sea cabeza de su hogar, y así lo repite la Escritura. Pero esa autoridad Él la va a refrendar estando unido a Dios. El hombre que está sujeto a Dios ejerce esta autoridad porque es voluntad de Dios que así sea. Mas el que ha perdido esa sujeción con Dios pierde también esa autoridad, y eso es lo tremendo, porque cuando se le quita o pierde el hombre su autoridad por alejarse de Dios, todos quieren mandar en la casa y todo se vuelve un caos. Así es. El hermano mayor queriendo mandar a los más chicos rebelándose, la mamá queriéndose imponer sobre el padre, y también es irrespetada por los hijos. Todo es un caos. Y ahí van a entender bien aquello que se dice, que más vale un mal general mandando en un ejército que 5 buenos generales queriendo mandar al mismo tiempo. Todo se vuelve un caos. Pero no hay que olvidar que antes que se pierda la autoridad, ya lo estoy diciendo desde hace un rato, se pierde la sujeción. Hay que revisarse. Cuando yo estoy perdiendo la autoridad ante mi esposa, ante mis hijos, significa que yo estoy perdiendo la sujeción ante Dios. Y ese es el momento en que yo retome el camino hacia Dios, y entonces la autoridad que Él me ha delegado me la va a refrendar, y mis palabras van a ir cargadas de potestad venida de Dios mismo. Entonces esto es algo importante que se debe conocer para que se retome el camino de la armonía en los hogares. Porque así como el hombre sujeto a Dios se convierte en canal de bendiciones para su familia, el hombre que rompe la sujeción con Dios
se convierte en canal de dolor y destrucción para su propia familia. Maru, si quieres, vamos leyendo al profeta Malaquías en el capítulo 2, verso 13, para que oigamos lo que nos dice. Y aún habéis hecho más. Habéis cubierto de lágrimas, de lamentos y de gemidos el altar del Señor, por manera que yo no vuelvo ya mis ojos hacia ningún sacrificio, ni recibiré cosa alguna de vuestras manos que pueda aplacarme. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué tremendo esto. Dice, porque han cubierto de lágrimas el altar. Dice, es que ya no vuelvo yo mis ojos hacia vuestras súplicas. O sea, sí. El altar viene siendo el matrimonio en este caso. Sí. O sea, que no se les olvide que la iglesia doméstica es la familia. Y los sumos sacerdotes en la iglesia doméstica es el esposo y la esposa. Uh-huh. El altar es lo que hace sagrada la ofrenda, dice la Escritura. Y nosotros, frente al altar que es Cristo mismo, nos juramos amor. Pero ese altar es para exaltar el amor, y el amor se retroalimenta día con día. Dios es amor, Cristo es amor, el altar es Cristo. Uh-huh. Si nosotros estamos unidos a Él, vamos a exaltar y hacer crecer diario el amor. Pero si en lugar de eso, el altar queda cubierto de lágrimas, de suspiros, de llantos, y si es el hombre el que la está provocando, la vez pasada alguien se quejaba que estaba hablando en forma machista. Así no, es que se están viendo paso a paso los compromisos que tiene la mujer con el hombre y el hombre con la mujer. Ahora estamos revisando las implicaciones del comportamiento del hombre en el matrimonio. Uh-huh. Y espero que también no haya por ahí alguien de los hombres que se queje porque nada más hablas de nosotros, pues porque no oíste el programa anterior, uh-huh, donde les decíamos a las mujeres que debían de hacer. Uh-huh. Pero Dios habla siempre parejo para unos y otros. Pues bien, decía, por estar cubriendo nosotros de lágrimas ese altar de nuestro matrimonio, por estar cubriendo de llantos y suspiros nuestro propio hogar, ese santuario de la iglesia doméstica que es la familia, es la razón por la que Dios nos vuelve a veces su rostro y nos hace sentir esto que nos acaba de decir en su palabra, que no vuelve su rostro hacia nuestra plegaria. Y entonces nosotros decimos, pero ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué me dejas en la situación actual? No nos bendice, el Señor no nos escucha, no nos responde, porque estamos nosotros rompiendo el vínculo de amor. ¿Cómo quieres estar bien con Dios? Si al prójimo lo estás masacrando, ¿qué no es un mandamiento? Amar a Dios y amar al prójimo. Y dijo, ahí está toda la ley y los profetas. Significa, ahí está todo lo que hace falta para salvarse. Uh-huh. Es un mentiroso el que dice que ama a Dios si está odiando a su hermano. No puede estar amando al que no ve si está odiando al que sí ve. Uh-huh. Es más, el rostro de Cristo está en el hermano. Entonces, por eso nuestra oración no es aceptada por nuestro Señor. Lo amplía el profeta Malaquías en el capítulo 2, verso 14. Vosotros, empero, dijisteis, ¿y por qué motivo? Porque el Señor, responde Dios, fue testigo entre ti y la mujer que tomaste en tu primera edad, a la cual despreciaste, siendo ella tu compañera y tu esposa, mediante el pacto hecho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí está, con toda claridad, diciendo, ¿por qué no me escuchas? Porque despreciaste, porque Dios es testigo entre ti y tu esposa,
la esposa de tu juventud, a la que tú traicionaste, a la que tú despreciaste, siendo así que era ella tu compañera y la mujer de tu alianza, o sea, la que yo te di como sostén y soporte. Bueno, pues ahí está, que nos había creado nuestro Señor como una sola carne y un solo espíritu, y dice, ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, cuando tú estás rompiendo esa alianza, entonces no estás en sintonía del Señor, y es por eso que a veces sentimos no ser escuchados por Dios. Estábamos revisando esa palabra del profeta Malaquías, donde es tan importante que lo quiero recordar, al fin que es cortito, 2:14 del profeta Malaquías, si no lo quisieras repetir, Maru. Vosotros empero dijisteis, ¿y por qué motivo? Porque el Señor, responde Dios, fue testigo entre ti y la mujer que tomaste en tu primera edad, a la cual despreciaste, siendo ella tu compañera y tu esposa, mediante el pacto hecho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué tremenda palabra, hermanos. Pues dice que como los esposos son adúlteros y rompieron la alianza con su mujer y en tanto con Dios, el pueblo llora en el altar, porque los esposos no son fieles a su alianza. Por eso el Señor ha cerrado las bendiciones sobre su pueblo. Esto es más serio de lo que uno se pudiera imaginar, porque la relación del hombre con Dios está en la misma proporción de la relación que el hombre esté guardando con su esposa, de acuerdo a esta palabra. Si el hombre agrada a Dios, agrada a su esposa. Si el hombre agrada a su esposa, agrada a Dios. Pero si el hombre no agrada a su esposa, tampoco agrada a Dios. Si el hombre es fiel a su esposa, el hombre es fiel a Dios. Pero si el hombre no es fiel a su esposa, tampoco le es fiel a Dios. Si el hombre es cariñoso y amoroso con su esposa, el hombre está en comunión con Dios. Pero para que no quede duda de esto, vamos oyendo lo que nos dice también el San Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, verso 7. Maridos, vosotros igualmente habéis de cohabitar con vuestras mujeres, tratándolas con honor y discreción como a sexo más flaco, y como a coherederas de la gracia o beneficio de la vida eterna, a fin de que nada estorbe el efecto de vuestras oraciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué tremendo de nuevo oír esto. Para que nuestras oraciones no encuentren obstáculo y no sean rechazadas por Dios, tenemos los esposos que ser cariñosos y amorosos con nuestras esposas. No hay otro camino. Las oraciones del hombre pasan por el corazón de su mujer. Está equivocado el hombre que cree que está bien con Dios cuando desprecia a su esposa. La Biblia, que es palabra de Dios, dice lo contrario según lo que acabamos de escuchar del profeta Malaquías y de San Pedro. O sea que el que quiere estar en contacto con Dios debe estar en armonía con su mujer, y entonces será escuchado en sus súplicas, ya que Dios siempre está a favor del huérfano y de la viuda, no se olviden eso, y no de la viuda solamente a la que le falta su esposo por muerte, sino por abandono. Y cuando estamos peleando con nuestra mujer y nuestros hijos, es con Dios con quien vamos a pelear de acuerdo a esas palabras. Por eso los que me están escuchando, no se les olviden. O sea, estar bien con la mujer no solo es por conveniencia de tener paz en el hogar, sino para que nuestras oraciones lleguen a Dios. Los emperadores romanos, cuando los gladiadores luchaban y uno de ellos era vencido,
levantaba la mano el emperador y señalaba con su dedo pulgar la suerte del vencido. Si la levantaba con el pulgar hacia arriba, significaba vida. Si volteaba el pulgar hacia abajo, significaba que el vencido debía morir. En este caso, lo tremendo, de acuerdo a la palabra que acabamos de oír, es que son los hijos y la esposa los que, igual que el emperador romano, tienen el pulgar listo para levantarlo hacia arriba o bajarlo hacia abajo. Están señalando de acuerdo a lo que estén recibiendo, en caricias, en atenciones, en ejemplos, en amor al Señor mismo, cuál es la suerte de ese cónyuge y de ese padre. Debo decir, lo mismo vale para la mujer, pero ahorita estamos revisando los aspectos del hombre. O sea que, así como tenía potestad sobre la vida del gladiador, el César, el emperador romano, lo mismo sucede, lo acabo de decir, con el hombre, cuando éste cumple o incumple. Qué hermoso que sea tu propia familia la que, levantando sus ojos al cielo, esté pidiendo bendición y dando gracias a Dios por el padre que les dio, por el esposo que les dio. Por eso, cuando el Señor les preguntara, ¿qué debo hacer con este? Lo hermoso es que todos, levantando su dedito hacia arriba, digan: bendícelo, porque Él es el medio con que tú nos bendices. Ellos son testigos pues oculares, y su opinión será nuestra sentencia ante Dios. Son los testigos de cargo. Y aquí viene aquello que la gente conoce bien en la sabiduría popular. Quien siembra vientos recoge tempestades. Quien siembra amor, armonía y paz en su hogar, con su esposa y sus hijos, recibe bendición. Por eso el hombre cada día debe preguntarle a Dios cómo quiere que conduzca la familia que se le ha encomendado. Y al estar sujeto a Dios cada día, confirma su autoridad. Dios le refrenda su autoridad. Hay una canción, Maru, de José José, que dice que porque se vuelven rutina las caricias más divinas, el amor acaba. Uh-huh. Y hasta llega a decir que hasta la belleza cansa. Pero eso ocurre solamente cuando se vive sin motivos espirituales. Porque para el cristiano que ama a su esposa o su esposo en el Señor, entonces el amor no pasa, porque el amor es eterno, ya que Dios es amor, dice San Juan, y entonces, unido a Dios, tendremos garantizada nuestra felicidad durante la vida terrena que Dios nos conceda. Claro que problemas siempre los habrá, pero es muy distinto luchar solo que luchar teniendo a Dios a nuestro lado, y que cada cónyuge viva recordando que hay más alegría en dar que recibir, porque al vivir para ser feliz al cónyuge, lo seremos también nosotros. Por eso hay divorcios, porque no se ama a la esposa como Cristo ama a su iglesia. Estamos reflexionando aspectos sobre el matrimonio orientados a esas exigencias que la Escritura nos dice que deben tener los esposos hacia su familia, hacia su esposa, hacia sus hijos. Si nos quiere recordar la cita de San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, verso 25, Maru. Vosotros, maridos, amad a vuestras mujeres,
así como Cristo amó a su iglesia y se sacrificó por ella. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sacrificarse por ella. Más a su amigo que el que da la vida por su amigo. Muerte y renuncia por la felicidad de la mujer es lo que está pidiendo aquí la Escritura. Muerte y renuncia a los espectáculos, a los amigos, al vino y a cualquier otro obstáculo que me aleje de mi esposa, de mis hijos. Esa es la exigencia que tiene el hombre para estar unido a Dios. Cristo decía, a mí nadie puede quitarme la vida, pero recibí el precepto de mi Padre de darla y yo la doy. Eso es lo hermoso, que nadie lo obligaba, pero Él la daba voluntariamente. Lo mismo debe hacer el hombre, darse con alegría, porque lo decide, no por obligación. Y entonces será feliz y hará feliz a los suyos. Recuerden, nadie da lo que no tiene. Pero si alguien está siendo feliz ya por el desprendimiento que da a los suyos, por amor a los suyos, en ese momento va a dar felicidad porque ya él va pleno de felicidad. Pero solos no lo vamos a poder hacer, sino solamente en la medida que estemos unidos y asistidos por Dios. Oigan lo que nos dice San Pedro en la segunda, lo que nos dice la Escritura, en la segunda carta de los Reyes, en el capítulo 19, versos 1 a 18. Contó Acab a Jezabel cuanto había hecho Elías y cómo había pasado a cuchillo todos los profetas de Baal sin dejar uno. Y envió Jezabel a decir a Elías, trátenme los dioses con todo su rigor, si mañana a estas horas no te hiciere pagar con tu vida la que quitaste a cada uno de aquellos profetas. Oído esto, se atemorizó Elías y se fue huyendo por donde lo llevaba su imaginación. Al llegar a Bersabé de Judá, dejó allí su criado y prosiguió su camino una jornada por el desierto, y habiendo llegado allá y sentándose debajo de un enebro, pidió para su alma la separación del cuerpo, diciendo, bástame ya, Señor, de vivir, llévate mi alma, pues no soy yo de mejor condición que mis padres. Y tendiéndose en el suelo, quedóse dormido a la sombra del enebro, cuando he aquí que el ángel del Señor lo tocó y dijo, levántate y come. Miró atrás y vio a su cabecera un pan cocido al rescoldo y un vaso de agua. Comió pues y bebió y se volvió a dormir. Mas el ángel del Señor volvió segunda vez a tocarle y le dijo, levántate y come, porque te queda de qué andar un largo camino. Levantándose Elías, comió y bebió, y confortado con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb o Sinaí, monte de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí, qué importante el mensaje que nos está dejando la Sagrada Escritura. El profeta Elías caminó un día por el desierto huyendo de Jezabel, que había amenazado matarlo, y al término de ese día estaba tan cansado que le dijo al Señor, Señor, quítame la vida. Y se echó a dormir. Pero un ángel lo despertó y le dijo, levántate y come, y vio frente a él un pan y un jarro de agua. Y después de comerlos y beberlo, dice la Escritura que caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb. Esa es la diferencia de luchar
con nuestra sola fuerza, sin la asistencia de Dios, o luchar con su asistencia. ¿Cuántos días caminó él por su propio esfuerzo, Maru? 1. Y después de haber comido ese pan milagroso que le ofreció el ángel, ¿cuántos días caminó? 40 días y 40 noches. Esa es la diferencia, Maru. Cuando nosotros nos queremos esforzar para realizar las obras que estamos obligados en la vida por nosotros mismos, es poco lo que podemos hacer. Es más, Dios mismo lo define con más precisión. Es palabra de Dios esta también. Sin mí, nada podéis hacer. No dice poquito, algo, mucho. Nada podéis hacer. En contraposición a esa palabra hay otra que dice, todo lo puedo en aquel que me conforta. Significa que algo tan serio como el matrimonio solo se va a poder llevar en el Señor. Ahí todo lo vas a poder hacer. Todo lo vas a poder vencer. Sin Él nada vas a poder hacer. Claro que las motivaciones humanas tienen su importancia y su lugar en el matrimonio. Eso ya después lo analizaremos con calma. Pero ahora hablamos de las exigencias sin las cuales no se puede llegar hasta el fin. Porque las motivaciones humanas pueden ser pasajeras y se pueden acabar. Pero el matrimonio fincado en lo espiritual perdura para siempre. Sintetizando, la exigencia del hombre para tener autoridad en su familia es estar sujeto a Dios. Y la sujeción a Dios se demuestra en la familia. Ellos son el compromiso que debemos cumplir. Pues cuando no lo cumplimos, mentira que el tiempo que invertimos en la oración o a los trabajos nos sirven de algo de acuerdo a las citas que acabamos de oír. San Pablo nos dice también al respecto, no solo a los hombres, claro está, ya lo decía, también a las mujeres, en Colosenses 3, 18, 19. Mujeres, estad sujetas a los maridos como es debido, en lo que es según el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no las tratéis con aspereza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En síntesis, ellas ser sumisas y ellos no ser ásperos. Esto es cariñosos y todo va a ir bien en el hogar. Yo quisiera terminar con una pequeña, a la mejor, oración, ¿verdad? Hecha por los esposos, y si están los esposos juntos, por alguna razón, ya es hora que anden ellos en el trabajo y ellas en otras actividades, pero bueno, la intención se pone. Si la mujer inclinara a la esposa ante su esposo diciendo, Padre, te doy gracias por haber creado en este tiempo y haber movido la historia de nuestras vidas hasta encontrarnos con mi esposo. Yo te agradezco por haber creado un hombre como este tan maravilloso, con un corazón tan grande, con una capacidad de amar tanto, con una capacidad de comprenderme. Gracias, Señor, porque yo puedo ver en él el reflejo de tu gloria. Si tú eres un Dios tan maravilloso como mi esposo, o si mi esposo es un reflejo de todas tus maravillas, qué grande eres, Señor. Gracias, y yo te pido perdón por los momentos en que, por los múltiples problemas, no pude ver el tesoro que era Él, por las palabras que dije, por los momentos en que hablé diciendo me marcho, por los momentos en que no supe responder el amor. Ahora me inclino no frente al macho, no frente al fuerte, me inclino frente al reflejo de tu gloria. Gracias, Señor, por este hombre que has puesto a mi lado, porque Él es el regalo más grande que me has dado sobre la tierra. Gracias, Señor. Y ahora
que los señores también hagan una pequeña oración por su esposa y digan: Padre, te doy gracias por haber creado a esta mujer para que fuera mi sostén, para que fuera mi compañera y mi ayuda adecuada. Gracias, Señor, por todo el amor, la ternura y la capacidad de perdonar que le has puesto en su corazón. Sobre todo, gracias porque la has hecho olvidar lo que se quedó en el pasado. Ahora, Dios, yo te agradezco porque me has mantenido en la fe hasta el día de hoy. Quizá nuestro matrimonio se hubiera deshecho desde hace mucho, pero ella fue capaz de esperar. Yo te bendigo, Dios, yo te alabo, Dios, por la paciencia que le diste, y yo te pido perdón por las veces que no le he tributado como a una reina, por las veces en que no he sido fiel y que no he sido cariñoso. Pero ahora que comprendo que mis oraciones encuentran obstáculo, si no estoy bien con mi esposa y mis hijos, yo quiero honrarla y amarla como a una reina, y quiero decirle que me perdone, que soy poco expresivo, pero que la amo, aunque no se lo hubiera dicho antes. Pero ahora se lo digo delante de todo en la iglesia: esposa, yo te amo, yo te honro, yo te respeto, y pido que la bendigas y me perdones, para que también a mí me bendigas y me perdones. La señora María Luz Ramírez, del sector Libertad en San Isidro, felicita al programa y al ingeniero y pregunta: ¿qué puedo hacer para orientar a un nieto de 17 años que asiste al tianguis de la cultura y su comportamiento es muy extraño y ahora dice que Dios no existe? ¿Qué me aconseja? Bueno, seguir orando por él y no confrontarlo, no enfrentarse, porque ya de por sí hay un choque generacional y resistencia de parte de él hacia la autoridad por la etapa de la vida que está pasando. Pero déjele caer con amor una palabrita en el nombre de Dios sin esperar respuesta, y luego se aleja. La táctica del pica y huye, se deja caer la semilla de la palabra de Dios, así cortita, sencillita, un mensajito y una caricia de amor en lugar de pelearlo, y Dios va a hacer germinar por su poder esa palabra que se le siembra en su corazón, y eso va a transformarlo tarde o temprano. Anónimo de Plaza Guadalupe. La señora tiene una hija que está embarazada y se quiere ir de la casa. Pregunta qué puede hacer, ingeniero. Bueno, pues quiere ir de la casa, yo me imagino, a hacer vida con esta persona. Bueno, que le tenga caridad, le aconseje, no la confronte, ore mucho por ella, trate de acercarse más a ese cónyuge, ¿verdad? Futuro cónyuge de su hija. Ganan más con una gota de miel que con un barril de hiel, ¿verdad? Y yo de mi parte, como cada día, agradeciendo a Dios por el don de la vida y a ustedes por habernos sintonizado, termino con el mensaje que nos ha dado la palabra este día. Vivan en armonía con sus esposas, con sus hijos, señores, sabiendo que la bendición para el hombre y el ser escuchado por el Señor viene de eso precisamente, de lo bueno o malo que hagamos. Así seremos oídos o no oídos. Que Dios los bendiga.